Abramos, hermanos, la palabra de Dios. Lo hacemos en la carta a los Romanos, capítulo número 13. En la última oportunidad no logramos completar los versículos que habíamos leído. Llegamos más o menos a la mitad. De manera que hoy vamos a leer los versículos que quedaron pendientes nuevamente para así completar esta sección que iniciamos la semana anterior. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 4 en adelante: pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. La semana anterior, hermanos, cuando iniciamos el estudio de estos primeros 7 versículos del capítulo 13 de Romanos, decíamos que ellos forman una unidad compacta. Y decíamos que esta unidad cumple con todas las características de ser una adición, por las razones que explicamos en esa oportunidad, salvo por el hecho de que en todos los manuscritos que se tienen de Romanos, en todos estas palabras aparecen ahí. Y como decíamos, no hay una razón o no hay una explicación hasta el presente de por qué Pablo tuvo que introducir este paréntesis, porque es un paréntesis en el tema que él está desarrollando, que inició en el capítulo 12 y que va a continuar del versículo 8 en adelante de este capítulo 13. Decíamos que las ciencias sociales es una disciplina nueva que se está aplicando en el estudio de la teología, y que por el hecho de ser nueva, que tiene alrededor de unos 100 años, todavía está en proceso de hacer descubrimientos, y decíamos que a lo mejor a futuro podamos tener una respuesta al por qué Pablo introdujo esta cápsula sobre el tema de las autoridades públicas. Iniciemos entonces hablando de qué eran las autoridades públicas, definiéndolas en primer lugar, y luego también explicando cómo el principio de autoridad que hay en el universo es Dios, y que Dios es el que delega esa autoridad, y mencionamos varios elementos entre los cuales Dios delega esa autoridad, y una de ellas son precisamente las autoridades públicas.
Ahora, el que Dios delegue una autoridad y la constituya como tal, no significa que Dios está de acuerdo, que le agrada y menos que respalda el mal proceder de diversas expresiones de autoridad que han habido a lo largo de la historia. Y por eso decíamos que la autoridad que Dios entrega a cada país es un recurso del trato de Dios con cada uno de los pueblos sobre los cuales esas autoridades gobiernan. En este caso, cuando Pablo dice que hay que estar sujetos a la autoridad, porque si uno se opone a la autoridad establecida por Dios, lo que está haciendo es rebelándose contra él. Esa autoridad a la cual está haciendo mención era el emperador romano, el cual, como explicamos en la ocasión anterior, cometía muchos desmanes, muchos abusos. Bueno, era un emperador, es decir, una persona autoritaria, lo que hoy en día nosotros llamaríamos un dictador. El hecho de que esa fuera la autoridad lo era porque, como Pablo lo explica, Dios le había delegado esa autoridad. Y por lo tanto Pablo decía, hay que estarle sujeto. Pero eso no significaba que Dios estuviera de acuerdo con todos los desmanes del emperador, con la forma como expoliaba a los otros pueblos y naciones, y mucho menos con la vida disoluta que ellos llevaban, y sobre todo por el hecho de hacerse pasar como Dios. Pero el principio de la autoridad continúa en pie, porque es una forma que Dios utiliza para regular el pecado. Y de eso era que estábamos hablando en la última ocasión, cuando pues nuestro tiempo terminó. Y es cuando Pablo decía que los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Entonces decíamos cómo Dios ha dado las autoridades. Ese es el ideal de Dios y es la razón por la cual las dio, para castigar al malo, pero para proteger al bueno y recompensarlo. Ese es el ideal de Dios. Pero es el ideal. En la realidad, las cosas no son así. Pero que las cosas no sean así no significa que el creyente va a tomar una posición de rechazo hacia la autoridad. Dijimos que hay excepciones, y la excepción es cuando esa autoridad demanda o establece algo que va en contra de lo que Dios mismo ha revelado a través de su palabra. Y poníamos como ejemplo el caso de los mismos apóstoles, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, los encontramos diciendo delante de las autoridades que les estaban diciendo que ya no tenían que predicar más en el nombre de Jesús. Pero ellos respondieron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces adoptaron una actitud de desobediencia en contra de las autoridades, desobediencia que les trajo consecuencias, como el hecho de ser azotados, el hecho de ser encarcelados. Y decíamos que la naturaleza de la desobediencia civil es esa: cuando las personas se niegan a hacer algo que la autoridad demanda, porque está en contra de la voluntad de Dios. Pero uno sabe de que va a desobedecer algo que las autoridades han establecido.
Y al haber sido establecido, el ciudadano entra en una clara rebelión contra lo que la autoridad está estableciendo, y eso trae consecuencias. En el caso de el Imperio Romano o de las autoridades religiosas judías, lo que acarreó para los apóstoles, como ya dije, fueron azotes y encarcelamientos. Pero el creyente tiene que estar dispuesto a enfrentar esas situaciones. De paso, hermanos, también yo les mencionaba en la última oportunidad sobre los programas que se llaman de programa de educación sexual integral, ese es el nombre, que el Ministerio de Educación ya está impartiendo desde primer grado hasta bachillerato en nuestro país. Y yo le hacía la pregunta que si le habían consultado a usted, que si usted estaba de acuerdo que a sus hijos, a sus niños y a sus niñas, les enseñen, por ejemplo, que es completamente normal que un niño sienta atracción por una niña como por otro niño, o que la niña sienta atracción por otra niña o por un niño, que son simplemente expresiones diferentes de la sexualidad humana. Y obviamente no nos preguntaron a nadie. Entonces ahí es donde viene el punto, y yo le mencionaba el caso de los hermanos y hermanas que son maestros y maestras en escuelas públicas que no lo están enseñando, aunque los programas oficiales lo están demandando. Pero ¿por qué no lo enseñan? Por la misma razón que los apóstoles dijeron ante las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿esto a qué los expone a estos hermanos? A sanciones. Incluso pudieran ser suspendidos de sus funciones educativas. Entonces, ese es el tipo de situaciones que a veces a los creyentes les toca enfrentar. Entonces, la enseñanza de Pablo de que uno tiene que someterse a las autoridades, eso hay que entenderlo. Es decir, uno se sujeta, pero a aquellas cosas que son de acuerdo a lo que Dios ha establecido, como lo que está diciendo ahí, que la función de la autoridad es castigar al malo y proteger al bueno. Cuando la autoridad se mantiene en ese ejercicio, el creyente tiene que estar sujeto a esa autoridad. Más cuando esa autoridad comienza a ordenar elementos que van en contra de la voluntad de Dios, ahí es donde el creyente se encuentra ante dos lealtades: ser leal a Dios o ser leal a la autoridad pública. Y obviamente, como los apóstoles dijeron, es más importante obedecer a Dios, aunque traiga consecuencias. Bien, hasta ahí estábamos, hermanos, en la última ocasión. Y ahora en el versículo 4 realmente es la continuación de lo que ya Pablo venía diciendo. Y dice que la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Otra vez, ahí estamos en el tema de que ese es el ideal de Dios, que la autoridad Dios le ha establecido para nuestro bien, para el bien de las personas, de los ciudadanos. Entonces, la vocación del Estado o de las autoridades públicas es la de trabajar por el bienestar de la ciudadanía. Ese es el ideal de Dios. Pero repito, un ideal que no siempre se hace realidad en los ejercicios de administración pública. Y no estoy hablando solo de nuestro país, sino que en muchos países del mundo. Realmente, hermanos, nosotros hoy por hoy no estamos tan mal como
otros países. Por ejemplo, si usted compara la situación de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador viene a ser como una isla de remanso en Centroamérica, con Costa Rica, ¿no? Entonces, cuando uno ve las agudas crisis que estos otros países centroamericanos tienen, nosotros estamos con bastante estabilidad, con instituciones democráticas bastante fortalecidas hoy por hoy. Entonces, estas instituciones establecidas deberían trabajar por el bien, que es lo que Pablo está diciendo ahí. Está al servicio de Dios para tu bien. Entonces, la autoridad pública, fíjese lo que Pablo está diciendo, está al servicio de Dios. O si lo queremos poner en lenguaje más coloquial del que nosotros usamos, los gobiernos están al servicio de Dios. Y usted puede decir que están al servicio de ellos mismos, o al servicio de sus intereses, o al servicio de los sectores que representan. Ahí es donde está la diferencia entre el ideal de Dios y lo que el hombre hace en la práctica. Pero ¿por qué el ideal de Dios era que la autoridad fuera su servidor? Ya Pablo lo dijo, para poder castigar al malo y proteger al bueno. Por eso en el versículo 3 Pablo hacía la pregunta: ¿no quieres tenerle miedo a la autoridad? ¿No quieres tenerle miedo? Entonces haz lo bueno. Haz lo bueno y no te va a pasar nada. Lo que te va a pasar es que la autoridad te va a recompensar. Y es lo mismo que está diciendo hoy en el 4. Si haces lo malo, dice, entonces debes tener miedo, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios. Segunda vez que lo dice, para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, aquí hay algo nuevo que Pablo está diciendo. Está diciendo que, bueno, ya lo vimos, ¿no? Que la autoridad es servidor de Dios. Pero hoy está diciendo que es servidor de Dios, y que porque es servidor de Dios, Dios le ha dado la espada. Ahora, cuando Pablo decía la espada, en esa época era literal. Pero hoy, ¿qué es la espada? La espada es, bueno, hoy tiene varias expresiones. Hay la espada equivalente, diríamos, a lo que era la espada en la época de Pablo, que es el uso de las armas. El Estado puede utilizar la fuerza, según lo que Pablo está diciendo acá. ¿Pero para qué? Allí dice que le ha sido dada la espada para impartir justicia y para castigar al malhechor. Entonces, el Estado, las autoridades públicas pueden utilizar la espada. Si lo hablamos, esto de la espada, que le he dicho que puede significar varias cosas, pero si lo vemos desde el punto de vista de armas, por eso es que el Estado tiene armas. ¿Y cómo las tiene? Las tiene en primer lugar en el ejército, las tiene en el caso salvadoreño, la policía también usa armas, nada más. Nadie más debería tener armas en el país. Ese es el ideal de Dios. Nadie más debería tener armas. Solamente, en el caso de nuestro país, digo, la Fuerza Armada y la policía, nadie más. Si eso fuera así,
Imagínese, hermano, solo eso, ¿qué cambio haría en nuestro país? Nuestro país, donde el 70% de los asesinatos que se producen es con arma de fuego. Entonces, si la gente no tuviera armas de fuego, algunos, es que mire, si no tienen armas, aunque sea con garrote, van a matar. Sí, es verdad, pero el porcentaje va a disminuir grandemente. Es verdad, la maldad del hombre se la va a ingeniar. La maldad del hombre puede hacer, hermano, de un vaso, puede hacerlo arma. Un cuchillo que para lo que sirve es para picar zanahorias. La maldad del hombre lo puede utilizar para quitarle la vida a otra persona. Un vehículo puede ser un arma, un martillo, casi cualquier cosa, ¿verdad? Pero la gran diferencia es que los martillos se hicieron para clavar, los vasos se hicieron para beber, los cuchillos se hicieron para picar verduras, pero las armas se hicieron para quitar la vida. Esa es la gran diferencia. Pero la espada no solamente significa las armas, sino que es la autoridad, esa capacidad de fuerza, de poder que las autoridades públicas tienen y que se expresa hoy en las sociedades modernas en cosas como, por ejemplo, multas, reconvenciones que la ley puede hacer, advertencias, llamados de atención y también cárcel. Esa autoridad le pertenece a las autoridades públicas solamente. Y es una función legítima de ellas. Cuando una autoridad viene y, por ejemplo, le coloca a usted una multa por lo que sea, o por ejemplo usted tiene ciertos ingresos y no los declara, o solo declara una parte y los otros lo esconde. Si un día el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, viene y sabe que usted está haciendo eso, entonces le va a obligar a pagar y encima le va a colocar una multa. Y dependiendo de la cantidad que usted está evadiendo, porque eso es lo que se llama evasión, puede tener hasta cárcel. Ese poder que tiene el Estado es lo que Pablo ahí lo ve de una manera muy práctica, ¿no? En el tema de la espada, porque en esa época, hermano, el que hacía una cosa así, ahí va la espadosa ya de una vez. Hoy, como le digo, es cuando las cosas han cambiado. Pero toda esa fuerza que la autoridad tiene, ¿para qué la tiene? Ahí lo dice el versículo 4. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia. El uso de esta fuerza, incluso de las armas, en el deseo de Dios es impartir justicia. Ahora usted se puede poner a pensar, bueno, pero mire, ¿y cuándo las armas se han utilizado para impartir justicia? Usted sabe pues las muchas quejas que las personas tienen, en donde ese poder de la autoridad pública, como es la de detener a una persona, privarlo de libertad, esa es una acción de fuerza. Encerrarlo, por ejemplo, en un penal es una acción de fuerza. O sea, y no es cuestión que si quiere o no quiere. El juez ve que hay mérito, extiende la orden y le dice a la policía, mire, vayan a traerme a este fulano o a esta mengana. Y allá va la policía. ¿Y cómo va?
no lo llegan a traer con pétalos de rosa, ¿no? Van con el uso de la fuerza. Todo eso debería ser para impartir justicia. Pero le decía, esa es una queja frecuente, ¿verdad? Que la gente dice, es que mire, bueno, lo más popular que la gente dice, al que se robó una gallina, a ese está preso. Pero el que roba grandes cantidades está preso, pero en su casa. El uso de toda esa coerción, de toda esa autoridad, de esa fuerza que Dios le ha dado al Estado o a las autoridades públicas, no siempre se usa para la justicia. Póngase a pensar usted, ¿cuál guerra es justa, por ejemplo? ¿Cuál guerra es justa? O sea, si la guerra siempre es injusta, la guerra siempre es inhumana. Pero ¿cómo se hace la guerra? Con la espada, con la autoridad, con las armas. Y esas armas han sido entregadas a la autoridad pública. La gran pregunta es, ¿se está utilizando para la justicia o no? Hay, hermanos, un pasaje de la historia allá en Europa durante el periodo que se llamó la Guerra de los 100 años, en donde hubo guerras por motivos religiosos, porque acababa de ser la Reforma, y entonces había conflictos y guerras entre países protestantes contra países católicos. Entonces, en Suecia había un rey que se llamaba Gustavo Adolfo, que en la parte sur de su país, lo que hoy sería Polonia, parte Polonia y parte lo que hoy es Rusia, había guerra religiosa. En Suecia él no tenía ningún problema, pero entonces este pasaje es real, es de la historia, ¿no? Lo que él hace es que estas naciones estaban desangrando y matando porque estaban en guerra. Entonces lo que hace el rey Gustavo Adolfo es que levanta su ejército, entra a estos países y los derrota a los dos. Y cualquiera podría pensar, bueno, si este invadió a estos otros dos países, se va a quedar con su riqueza, se va a quedar con sus tierras. Y eso es lo admirable del rey Gustavo Adolfo. Y es que cuando los ha derrotado, le dice, vaya, ya no se peleen, porque ya los dos han sido derrotados. Y como ya están derrotados, viene él y se retira y no les toca nada. Entonces, él intervino solamente para parar una guerra, y lo hizo con otra guerra, ¿no? Lo admirable de él, como le digo, es que hizo una guerra para que otras dos naciones no se estuvieran matando ya. Entonces dijo, los voy a derrotar a los dos y así ya no se van a pelear. Lo hizo y ya no se pelearon. Y él se volvió a su país. Entonces, él hizo una intervención, lo que hoy sería una intervención, una injerencia extranjera, que en esa época pues no había la normativa del derecho internacional que hay ahora. Él lo hizo y paró la guerra. ¿A cuenta de qué? De nada. Simplemente que ya no quería que se estuvieran matando. Bueno, ahí usted tiene un modelo de cómo la fuerza es utilizada para impartir justicia. Porque lo que hizo fue parar una guerra, y la única manera era esa. Claro, en la medida que la civilización humana continúa evolucionando, puede llegar un momento en que el uso de la fuerza ya no sea tan ligado a las armas como lo era en la época de Pablo, y lo ha sido en nuestro pasado reciente también,
sino que más ligado a la fortaleza institucional de los países y la madurez, diría yo, o responsabilidad que los ciudadanos tienen ante la ley y ante las normativas que rigen en una sociedad. No hay que irse tan lejos. Aquí nomás, hermanos, tenemos Costa Rica, que tiene más de 100 años de no tener ejército. Y si usted se pregunta, ¿y ellos cómo hacen para defenderse? Es que nunca nadie los ha agredido, precisamente porque no tienen ejército. Y eso es lo que permitió a Costa Rica que los millones que se invierten o se invertían en la Fuerza Armada, al anularla, invertirlo en educación. Y es lo que logró que Costa Rica fuera lo que era. Digo lo que era porque hoy en día Costa Rica tiene mucha migración, sobre todo nicaragüense, y los salvadoreños están en segundo lugar. Entonces, como tanto el nicaragüense como el salvadoreño va de países donde el lenguaje es el de la agresividad y de la violencia, entonces hoy están provocando muchos problemas en Costa Rica. Y sin embargo, Costa Rica es generosa en el sentido que todavía no le cierra las puertas. Allá, hermanos, la primera vez que tuve oportunidad de ir a Costa Rica fue en 1982. Yo me quedé sorprendido, o sea, yo pensaba que estaba en cualquier otro lugar menos Centroamérica. Sabía que no tenían ejército, sí tenían policía, pero la policía no tenía armas, no usaban armas. Estoy hablando de 1982, cuando aquí en el país estaban resolviendo los problemas a balazo limpio. Y llegar allá donde la policía lo que andaba era un palo, un batón, ¿no? Eso es lo que andaban. Hoy ya andan armados porque, por lo mismo que le he dicho, tienen problemas de narcotráfico y usted sabe que los narcos van con todo. Entonces, hoy la policía ya es armada, ya, pero no era así. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando le digo que en la medida que los pueblos van madurando, pueden ir prescindiendo. Por ejemplo, en Japón, la policía no usa armas. Eso es sorprendente, hermanos, porque ¿qué fue Japón hace, ya serían 70 años, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. O sea, terribles. Fueron parte del eje junto con Hitler y Mussolini. O sea, si los calmaron tirándole 2 bombazos atómicos. Pero ese Japón tan belicoso de esa época, hoy es una de las, bueno, es la sociedad más pacífica del planeta. Los policías no utilizan armas. Y la función de los policías ni siquiera es de vigilancia, sino que es de servicio y de orientación. Entonces, ¿para qué sirve la policía en Japón? Por ejemplo, usted llega a un lugar y no sabe dónde queda la farmacia. Entonces va donde el policía y le dice, oiga, ¿dónde es la farmacia? Y para eso sirve el policía. Para decirle, la farmacia está ahí, el mercado está allá, la escuela queda de este lado, la universidad por acá. ¿Dónde queda la oficina del dentista tal? De este lado. Para eso sirve, para ayudar a los ancianos, para empujar las sillas de ruedas, para ayudar a las personas a subir gradas. Eso es lo que hace la policía. Entonces ¿qué es lo que hace que esa gente se respete y vivan en la gran armonía japonesa? Es el respeto a la autoridad, a las leyes. En la medida que eso se va logrando, las medidas de fuerza de las autoridades públicas pueden ir desapareciendo. Y se queda en cuestiones de reconvenciones, como por ejemplo
multas o llamados de atención o tareas de utilidad pública, que es como un castigo para las personas. Entonces, eso es suficiente. No necesitan que les den balazo, ni necesitan que los aporreen, ni necesitan que los metan a la cárcel. Mucho menos que les disparen o que les apliquen la pena de muerte, la cual no existe. Entonces todo, hermanos, es sobre la base de el respeto a la convivencia. Cuando iniciamos, hermanos, nuestro proyecto, iniciamos el diseño, el primer diseño de el proyecto de los nuevos edificios de la iglesia. Usted sabe que el primer proyecto fue realizado por una compañía de arquitectos de Inglaterra. Entonces, platicando con el muchacho, porque era un muchacho que tuvo la amabilidad de venir hasta El Salvador para ver, conocer el terreno y todo eso, y así poder hacer la propuesta de diseño. Entonces, él me contaba que esta empresa, hermanos, es una empresa gigantesca en Europa. Es la empresa que, por ejemplo, construyó el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, que los que lo conocen saben que es una inmensidad. No necesita luz, todo es luz natural. Entre otras obras, que sería largo contarle todo lo que han hecho. Pero entonces él me decía que habían tenido un proyecto de un banco casi en el centro de Londres. El proyecto costaba 5.500 millones de dólares, porque era una torre, ya no me acuerdo cuántos pisos me dijo, pero era terrible la torre. Pero la ley en Londres establece que para hacer una construcción uno tiene que consultarle a los vecinos si están de acuerdo en que esa construcción se haga o no. Si los vecinos dicen que no, entonces no la hacen. Entonces hicieron como esa encuesta, ¿no? Y todos dijeron que sí, porque la construcción de esa torre iba a mejorar la plusvalía de la zona. Entonces todos iban a ganar. Pero había una viejita que vivía al lado de la propiedad donde se iba a construir la torre. Entonces, cuando fueron donde la ancianita y le dijeron: oiga, aquí hay un proyecto de miles de millones y es una torre al lado de su casa. Entonces la viejita dijo: no. Pero señora, ¿por qué? Si mire, esta propiedad que usted tiene va a valer millones. No, dijo la viejita. ¿Y por qué no quiere? Porque si hacen la torre, dijo ella, me va a tapar el sol. Ya no va a dar el sol en mi casa. Y la viejita, que vivía sola, que no y que no, proyecto cancelado. Imagínense cuántos millones hubiera ganado la municipalidad de Londres solo en ese proyecto. Pero como una ancianita dijo que no se hace. Ese es el respeto a la ley. Usted puede tener miles de millones, pero si la ley le da la facultad a una ancianita de decir no, de nada sirven todos sus millones, porque lo que importa es la ley, lo que la ley dice. En nuestro país rápido se hubieran deshecho de la viejita, ¿verdad? Sí. Total que tal proyecto no se hizo. A veces, hermanos, nosotros nos quejamos de que en nuestro país hay elecciones con mucha frecuencia. ¿Sabe cuántas elecciones hay en Suiza en promedio? 6 cada año. Ese es el promedio. A veces pueden haber más, pero el promedio es 6 elecciones en cada año. ¿Y por qué votan tanto? Bueno, votan porque ellos tienen diversas formas de
organización social, pero además votan por cada una de las leyes o normas que se quieren establecer. Aquí, para hacer una ley, hermano, basta con que un diputado ponga lo que se llama iniciativa de ley y la presente. Y si todos los demás diputados les parece, la aprueban y es ley. ¿Y usted qué puede hacer? Lo más que usted puede decir, bueno, en las siguientes elecciones me las pagan, pero tiene que esperar 3 años. Y esa ley ya quedó. En Suiza no. Ellos pueden tener iniciativa de ley, pero cuando ya la tienen elaborada, entonces le dicen a los ciudadanos, miren, esto es lo que queremos aprobar, ¿qué dicen ustedes? Y la gente vota. Si la gente lo aprueba, quedó. Y si no, no. Y en cosas trascendentales, mire, hace un par de años, ¿no? Cuando en el Reino Unido se hizo la votación para, mire qué decisión trascendental, ¿no? Si Inglaterra continuaba como parte de la Unión Europea o se salía. Entonces toda la gente estaba muy confiada que la votación iba a ser que no se salieran. Pero los viejitos, porque fueron los ancianos, los ingleses ancianos, votaron que sí y ganaron. Y cuando ganaron, hermano, todo el mundo se asustó, porque todos estaban confiados que la mayoría de la población, y realmente así es, la mayoría de la población no quiere salirse de la Unión Europea, pero no fueron a votar. Y los viejitos que sí ganaron, el famoso Brexit, ¿no? Que es un lío, porque ¿cómo se salen ahora? Acaba de renunciar la primera ministra porque no logró construir un acuerdo para poder salir en términos honorables, digamos, de la Unión Europea, porque eso tiene costos altísimos. Y si uno pregunta, bueno, y entonces ¿por qué no repiten el plebiscito? Porque era una especie de plebiscito, ¿no? Porque no lo permite la ley inglesa. No pueden repetir la elección. Y le digo, mire, si la repitieran, ganaría el hecho de continuar en la Unión Europea. Entonces, ese es el respeto a las leyes. Aunque usted no lo crea, en nuestro país hay leyes así. Por ejemplo, nuestro proyecto de la construcción de los nuevos edificios de la iglesia tuvo que ser sometido a consulta de los pobladores alrededor del proyecto. Y si ellos decían no podíamos construir. Entonces la iglesia tuvo que contratar una socióloga que tuvo que ir, fue un trabajo de meses, hermanos, ir a las comunidades, explicarles el proyecto, en qué consistía, cuál era su naturaleza, cómo les iba a impactar a ellos, qué beneficios iban a recibir, qué dificultades. O sea, una exposición. Y luego venía ya el tema de las votaciones. Fueron votando las comunidades y ahí tenía que haber una representación de la alcaldía, del Ministerio de Medio Ambiente, que iban tomando nota. Gracias a Dios que las comunidades lo aprobaron. Eso, hermano, fue hace mínimo 3 años, algo así. Son procesos que existen en nuestro país. Lo que pasa es que la gente no sabe que existe. Y como no sabe, simplemente dice, ay, aquí voy a levantar mi rancho, y empieza a meter palos y láminas y lo hace. Y eso es totalmente ilegal. Pero como también nadie, hermanos, hace valer la ley, entonces vea, es que nuestras leyes son similares, por ejemplo, a las de los Estados Unidos, a las de Europa. La diferencia es que primero la gente la desconoce y segundo, que la autoridad no hace valer el derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Vivimos en un mundo desordenado y en una sociedad donde cada quien hace lo que le da la gana y nadie le va a decir nada. Entonces, el poder de la autoridad, como está diciendo Pablo ahí, es ese de impartir justicia. Lastimosamente, usted sabe
El poder, para lo que menos se usa, es para impartir justicia. Y ese poder se puede utilizar incluso contra personas que son inocentes. Lo contrario de lo que Pablo está diciendo así aquí, que es para proteger al bueno y castigar al malhechor. Pero a veces es al contrario, ¿no? Al bueno se le persigue y al malhechor se le deja libre. Ahora, esto no implica de que uno se va a rebelar contra las autoridades, pero sí es responsabilidad del creyente oponerse en todo aquello que va en contra del evangelio y de los principios de la palabra de Dios. Versículo 5: así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Es decir, el creyente tiene dos razones para someterse a las autoridades y obedecerlas. Número uno, dice, por razón del castigo, que si no haces lo que la autoridad dice, vas a llevar las consecuencias: multa, prisión. Depende pues cuál sea tu desobediencia. Pero el creyente no solamente lo hace, uy, es que ahí anda la policía, mejor no, sino que, dice Pablo, también por motivos de conciencia. ¿A qué se refiere con eso de conciencia? Esto, la conciencia de saber que la autoridad fue establecida por Dios, y por lo tanto, ahí lo está diciendo, mi responsabilidad de creyente es estar sujeta a ella. De si no lo hago, aunque nunca me detecten, aunque nunca me lleve la policía, aunque nunca me meten a la cárcel, yo sé que le estoy fallando a Dios, y eso lo llevo en la conciencia. Entonces, por eso dice, por causa del castigo y por causa de la conciencia, como cristianos debemos estar sujetos a las autoridades. Versículo 6: por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Entonces, vea, hoy Pablo está diciendo, las autoridades necesitan gobernar, y para eso necesitan dinero. ¿Y de dónde van a sacar dinero? De los impuestos. Se le ponen impuestos a las personas. Por la misma cuestión cultural que he estado mencionando. Por ejemplo, a nosotros no nos gustan los impuestos, hermanos. Ya algunos quizás no lo recuerdan, o estaban niños o no habían nacido cuando aquí en el país se estableció el impuesto del IVA, que al principio era del 10%, ¿no? Eso fue durante la guerra todavía. Pero mire qué increíble, no existía el IVA. Y en el año 93, me parece que fue, es cuando del 10 subió al 13%. A nadie le gustó tampoco. Hoy estamos en una nueva situación. Bueno, realmente desde hace ya algunos años. Lo que pasa es que lo han ido postergando, donde se necesita poner nuevos impuestos. Eso es inevitable. La gran pregunta es, ¿a quién se lo van a poner? A los mismos de siempre, que es a nosotros, subiendo el IVA al 15%, por ejemplo, o poniendo nuevos impuestos, o a la gente que realmente tiene la verdadera riqueza del país, ¿no? Ese es el gran dilema. Pero que se necesitan, se necesitan. El creyente debería pagar los impuestos con alegría. Todos deberíamos estar informados a partir de cuánto ingreso ya nos corresponde comenzar a pagar la renta. No estoy hablando de la renta de las pandillas, estoy hablando del impuesto a la renta, no, es decir, al ingreso. Y comenzar a declarar como cristianos que somos.
es algo que nosotros deberíamos hacer. Realmente, hermanos, el nivel de impuestos que se pagan en nuestro país es muy bajo. A veces nosotros nos alegramos porque decimos países así como Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, que son los países escandinavos. Ahí, hermano, es una maravilla la vida, ¿no? Es la mejor educación del mundo y es gratuita desde la primera infancia, porque ni siquiera comienza en el kindergarten, sino que 0 años hasta la universidad, gratis. Y es la mejor educación del planeta. La atención médica es universal y gratuita. Y si usted me pregunta, ¿y cómo se paga eso? Los impuestos son sabrosos, hermano. 40%, 60% de impuestos. Imagínese eso. Que usted ganara $300. Tendría, si viviera en Finlandia, tendría que pagar 180 de impuestos. Claro, todo lo demás lo tiene asegurado. Si hasta los presos reciben salario, de verdad, les pagan por estar presos. Están en prisión y el Estado les está dando un salario que no se los dan, pero es como una cuenta de ahorro. Digamos, si alguien está penado para 6 años, le están pagando mensualmente en una cuenta de ahorro. Cuando termina los 6 años, el Estado le entrega, vaya, aquí está lo que usted ganó por estar preso. Y ya la persona sale. Y con eso puede o vivir un tiempo mientras se encuentra un empleo o poner un negocio. ¿Y quién paga todo eso? Los impuestos de la gente. Usted sabe que aquí, en nuestro país, pues el galón de gasolina anda más o menos de $3 a $4 más o menos. Sube y baja de acuerdo a los precios internacionales. ¿Sabe cuánto vale un galón en Noruega? $11. ¿Por qué razón? Porque tiene un impuesto tremendo, que es como del 300%. ¿Y para qué usan ese dinero? Para educación. Tiene 2 propósitos. Uno es desalentar a la gente que usen carro. Entonces, poniendo carísima la gasolina para que así menos gente use carro. Y el segundo propósito es que con ese dinero, la educación gratuita de la cual estamos hablando. Entonces, eso no nos gusta a nosotros, hermanos. Si 15 centavos subió la gasolina y ya toda la gente se está quejando acá. Y si le subieran $11 como es allá, hermano, le dan vuelta a ese gobierno. Entonces, allí es donde viene el tema de Pablo. Por eso pagan los impuestos. Claro, usted puede decir, pero esos son otros países donde no hay corrupción. Siempre hay corrupción, pero es niveles muy, muy pequeños. Hay otro concepto de funcionario público allá, diferente al nuestro. Allá es de servicio. Pero claro, nuestra realidad es bien diferente. Es que eso es lo que la gente dice, mire, ¿y yo para qué voy a pagar impuestos? Si eso es para que se lo roben. O sea, en cierta medida sí, ¿verdad? En cierta medida sí. Pero la cuestión es que no nos toca a nosotros decidir si lo damos o no lo damos. La Biblia dice que hay que darlo. Ahora, ¿cómo ellos lo administran? Ellos van a dar cuentas delante de Dios. Porque Dios les dice, mira, te lo doy para que gobiernes, y para que gobiernes impartiendo justicia. Y si no lo hacen así, allá ellos, ¿verdad? 7, con lo cual terminamos. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Ahí está claro, ¿verdad? Si deben impuestos,
paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Como la NBI, que es la que estoy leyendo, es una traducción hecha en Latinoamérica y es una traducción dinámica, por eso pone contribuciones, porque es lo que hay en nuestros países. Hay impuestos y hay contribuciones. Los impuestos son los que establece el gobierno central y las contribuciones son las que establecen las alcaldías. Entonces la alcaldía le pide una contribución para agua, a veces para recolección de basura, para alumbrado público, para aseo de las calles, fiestas patronales. Son contribuciones, no son impuestos. Pero a eso es a lo que Pablo se refiere. Ya sea que sean impuestos o que sean contribuciones, deben pagarlas. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Entonces, eso de que al que le deban respeto, ríndanle respeto, es lo mismo que Pablo, y el Antiguo Testamento lo dice, ¿verdad? Que no hay que ofender a los príncipes de nuestro pueblo. Pero usted sabe, la gente se ensaña, hermano, y le pone apodos a los ministros, a los presidentes, se burlan, les hacen chistes, que aquí, que allá, los dibujan como mujer, que les ponen peluca. Y entonces, ¿dónde queda como cristianos el mandato de Dios? Que dice que hay que mostrar respeto a los que merecen respeto, y son las autoridades. Si usted dice, es que me cae mal ese viejo, respétalo porque es autoridad. Ellos no van a estar siempre, la iglesia estará siempre. Así que un día pasarán. Al que deban honor, ríndale honor. Entonces las autoridades son dignas de honor también. Y en el caso del creyente, porque es lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, parte de ese honor es lo que se llama el protocolo. El protocolo dice, por ejemplo, que si hay una reunión y de repente entra un presidente, puede ser el presidente del Ejecutivo, puede ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, puede ser el presidente de la Asamblea Legislativa, pero el protocolo lo que dice es que uno tiene que ponerse en pie. Todos tienen que ponerse en pie. Entonces normalmente lo que hace el presidente, que sea del poder que sea, es que saluda a las personas o entra directamente a su asiento, saluda a todos en general, y hasta que él se sienta, todos se pueden sentar. Ese es dar honor al que merece honor. Y usted puede decir, es que este viejo a mí se me hace que es ladrón, pero es la autoridad. Al que honor, hay que darle honor. O sea, esa es educación cívica, de la cual, hermanos, buena falta tenemos nosotros. Porque es bochornoso, es vergüenza ajena cómo el salvadoreño actúa ante autoridades que usted puede decir lo que quiera de ellos, que usted ni sabe, pero supongamos que es cierto. Aún si fuera cierto, dice que hay que darle honor al que merece honor, y la ley establece que hay que rendirles honor a ellos y seguir ese protocolo. Pero mi pueblo no entiende de razones. Pero quiera Dios que nosotros como creyentes sí entendamos lo que la palabra de Dios dice. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Y aquí, Señor, están estas personas, como también a través de los medios, abriendo su corazón para recibirte a ti. A ti, Señor, que eres Dios misericordioso y de bondad, que perdonas la rebelión y el pecado y que te complaces en hacer misericordia. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe y nuestro cristianismo podamos vivirlo en todas las áreas de nuestra vida, y así, Padre, poder agradarte, poder servirte y hacer tu voluntad. Guárdanos
de seguir la corriente de este mundo, y ayúdanos a tenerte a ti en primer lugar como nuestra lealtad suprema, y luego con las autoridades públicas, tal como tu palabra lo enseña. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén.